Saludos, amada familia de la conexión. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente por este medio para venir ante la palabra de Dios y aprender más de Dios mismo, Dios revelado en su palabra, aprender más de lo que es el mensaje de Dios para nuestras vidas, el Evangelio de Jesucristo. Y estamos estudiando un excelente pasaje, un pasaje emocionante, el pasaje de una conversión y cómo Dios obra detrás del escenario todos los elementos de manera soberana para llevar a cabo este proceso y cómo se lleva a cabo en la práctica. Y qué mejor que el libro de los Hechos para darnos este tipo de explicaciones. Hemos visto que el libro de los Hechos es la iglesia llevando a cabo la misión de Dios, la iglesia en misión cumpliendo ese mandato de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos. Y bueno, la iglesia está haciéndolo y lo está haciendo a través de diferentes circunstancias. Lo ha hecho a través de momentos de gozo y felicidad, pero al mismo tiempo lo ha hecho a través de persecución y dificultad. En este momento nos encontramos en un tiempo de la iglesia específicamente, la cual está siendo perseguida. Y los creyentes fueron esparcidos desde la ciudad de Jerusalén, donde la iglesia estaba naciendo, tomando fuerza. Vimos la muerte del primer mártir de la iglesia y a partir de esto se desató una gran persecución. Así que la iglesia ahora está siendo perseguida, esparcida a diferentes lugares, pero vemos que aún a pesar de esta situación que humanamente pareciera difícil, Dios está obrando detrás del escenario para cumplir sus propósitos soberanos de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y es hermoso ver cómo esto se va cumpliendo en el pasaje que estamos viendo. La semana pasada vimos la primera explicación de cómo Dios está obrando detrás, mucho antes del momento de la predicación del Evangelio, para traer a dos personas, ¿verdad? Una persona necesitada que ya el Espíritu Santo está obrando en su corazón, un siervo de Dios preparado, fiel, que viene presentando fielmente el Evangelio y el Espíritu Santo obrando para traer el nuevo nacimiento, el milagro de la salvación. Así que hemos visto eso en el capítulo de nuestro libro de Hechos. Así que vayamos al libro de los Hechos y sigamos leyendo en el capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer un par de versículos. Ya habíamos leído todo el pasaje la semana pasada, pero te invito a que puedas leer Hechos capítulo 8 y poder tomar un tiempo de leer de los versículos 26 hasta el 40, donde está todo el pasaje. Pero vamos a estar enfocándonos en el resto de los versículos que nos restan y específicamente vamos a leer unos que vamos a subrayar para que podamos prestar atención. Dice el versículo 28, vamos a leer a partir del versículo 28. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: ve, júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos de que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Muy bien, hemos visto que Dios obra la salvación en persona, en seres humanos que la Biblia nos presenta como rebeldes, extraviados. Nos hemos apartado cada cual por nuestro camino como ovejas y hemos dado la espalda a nuestro Creador, le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Para aquellos que aún se creen justos en sus propios ojos, en su propia vista, en su propio entendimiento, la Biblia es clara cuando dice que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores y que el pecado nos separa del Dios Santo. Eso es importante en entender el Evangelio. Todo el mensaje de las Escrituras nos apunta a ese mensaje que llamamos el mensaje del Evangelio, que nos da las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Es el Evangelio de Cristo. Así que vemos a Dios explicándonos en este pasaje cómo Él mismo obra la salvación. Así que Él va a tomar a un hombre, lo va a preparar, lo va a capacitar
va a crear en él el corazón preparado y listo para llevar a cabo esta obra. Y esto es el corazón de Felipe. Vimos cómo Dios estaba haciendo su obra en la vida de este hombre, un hombre fiel, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que fue escogido entre un grupo de esos 7 que fueron los precursores del liderazgo en la iglesia naciente, que luego tal vez podemos ver la función del diaconado derivarse de este grupo de 7 hombres fieles que ya estaban sirviendo a la iglesia en forma práctica, y también haciendo aplicación de sabiduría práctica en la palabra, en la interacción de las personas. Así que Felipe se destaca entre este grupo, y junto con Esteban es uno de los que se menciona con más primacía en estos pasajes. Y hemos visto entonces ya Esteban, al ser puesto apedreado y siendo mártir, ahora él sale de escena. Y ahora Felipe entra en escena llevando el evangelio. Dios lo lleva por medio de esta persecución a la región, a la ciudad de Samaria, la región de Samaria, y él empieza a predicar el evangelio, y Dios obra de forma tal que las personas reciben el evangelio. Dios estaba preparando el corazón, estaba utilizando este siervo de él, predicando el evangelio, y empiezan a responder al evangelio. Entonces ahora Dios, en medio de todo ese momento donde él estaba bien cómodo, estaba obrando, el ministerio estaba creciendo, la obra de Dios estaba creciendo, y Dios le dice: Felipe, tengo otro trabajo para ti, y lo lleva a un lugar desierto, un camino no muy concurrido, y lo lleva ahí porque él tenía una persona también preparada, su corazón, ya utilizando las escrituras, llevándolo a buscar de Dios. Y fue a buscar de Dios en este eunuco etíope en el templo, en la religión, y no encontró a Dios aún en medio de la religión, sino que él ahora lleva un tesoro en sus manos, las escrituras. Y es precisamente ese el punto principal del resto del pasaje que vamos a ver: la centralidad y la suficiencia de las escrituras para la salvación, la conversión de una persona. La centralidad de las escrituras en el proceso de salvación es que realmente no puede haber salvación sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento el cual el Espíritu Santo utiliza la verdad de Dios para aplicarla al corazón del no creyente, para que el no creyente pueda llegar a entender, pueda llegar a ver su condición, quién es Dios, la solución en Cristo, y venir a Él en arrepentimiento y fe. Así que Dios va a utilizar la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que entienden que la Biblia es importante, saben que la Biblia, bueno, es la palabra de Dios, pero hay un concepto sumamente importante y radical en el entendimiento práctico de cómo llevamos a cabo el ministerio y de cómo predicamos el evangelio, y es la suficiencia de las escrituras. Suficiencia de las escrituras. Cuando hablamos de la suficiencia de las escrituras, no estamos diciendo que la palabra de Dios simplemente es una palabra bonita, o que es una palabra buena porque es la palabra de Dios, y que bueno, que es un libro simplemente para agarrar algunos pasajes bonitos, inspiradores, para ponerlo tal vez en las camisetas, o en una taza para el café, o en un sticker para ponerlo ahí en el auto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que la palabra de Dios es totalmente suficiente y capaz, completa por sí misma, para traer salvación, para hacer la obra de Dios, para llevar al creyente a la madurez espiritual. Esto es la imagen de Cristo, y no necesita nada más. Y ahí está el detalle. Si las escrituras, la palabra de Dios, es suficiente, eso quiere decir entonces que no hay necesidad de añadir algo más. Hay muchas religiones, como vimos anteriormente, que tienen algo de la Biblia, tienen algo de la verdad, pero entonces traen y añaden otras cosas paralelas que vienen a supuestamente complementar esto. La palabra de Dios es suficiente para fe y para la práctica de la vida santa, de la vida del creyente. Así que la palabra de Dios debe estar presente en este proceso de la conversión. Entonces quiere decir que cuando alguien va a predicar el evangelio, necesariamente debe
basarse en la palabra de Dios. Si usted no se está basando en la palabra de Dios, no solamente utilizando versículos de aquí y allá, pero dando una base, un entendimiento de la palabra, entonces no está haciendo, tal vez no está presentando correctamente el evangelio. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Cuando Felipe se acerca corriendo valientemente, una primera parte de tal vez ver el carácter de este hombre que ya estaba preparado, dispuesto a cumplir la obra de Dios, no se atemoriza, sino que valientemente se acerca a este carruaje, tal vez intimidante por la digamos, la presencia, la presentación de este carruaje. Era un hombre importante, digamos, el secretario de finanzas de su país, de Etiopía, y venía tal vez con mucho despliegue del poder de su reino, digamos así, que representaba. Sin embargo, Felipe se acerca, y él se acerca al carruaje, y es entonces cuando vamos a ver la interacción para la salvación. Ojo, esto es importante. Estamos hablando de cómo presentar el evangelio. Estamos hablando de lo que Dios hace detrás, antes de que nosotros podamos presentar el evangelio, y ahora estamos viendo cómo presentamos ese evangelio. No es suficiente conocer algunos versículos, como vamos a ver. Es importante entender que es basado en la palabra. Entonces se dice, entiende lo que lee. Y entonces el eunuco responde con una pregunta sincera, pero sabia: ¿cómo podré, al menos, de que alguien me guíe? Entonces le hace esta pregunta a Felipe, invitándole a que él suba y se siente con él. Esto es importante. El evangelio contiene un mensaje que debe ser explicado. Un mensaje que debe ser, un contenido de un mensaje que debe ser presentado. ¿Ven? Algunas personas han dicho que no le hables con tus palabras, sino que solamente le muestres tus obras. Y aunque tal vez suena bonito para una canción, las escrituras nos presentan que el evangelio tiene un contenido, un mensaje importante para compartir. Porque es en respuesta a ese mensaje que va el pecador a responder y va a atender toda su vida del hilo precisamente de ese mensaje. Así que él hace la pregunta correcta: ¿cómo voy a entender si no tengo a alguien que me guía? No tengo a alguien que me guíe. A través de toda la historia de la iglesia, Dios ha utilizado a hombres para llevar la salvación a otros hombres. Vimos anteriormente, Dios no utiliza ángeles para llevar la salvación a los hombres. Dios no utiliza ningún otro medio, sino hombres, seres humanos, para llevar el mensaje a otros seres humanos, para llevarle la salvación. Esto es importante porque debemos entender cómo es esa dinámica. Por lo tanto, si Dios utiliza a hombres, deben ser entonces hombres y mujeres preparados en la palabra para presentar el evangelio a otras personas. Si yo estoy orando por la salvación de mi tío José o de mi prima María, yo debo entender que para que mi tío José y mi prima María lleguen a la salvación, alguien en algún punto de sus vidas debe llegar para presentarle el evangelio. Ya puede ser por un medio electrónico, como estamos utilizando en estos medios, puede ser a través de la relación, de una conversación, de sentarse y hablar, a través de unas cartas enviadas o correos electrónicos, a través de un mensaje que está leyendo, de que alguien ha escrito ese mensaje para que esa persona lo lea. Sin embargo, debe estar la intervención de un canal humano para llegar con el mensaje a otra persona que va a entender el mensaje. Entonces, si eso es así, mi tío José y mi prima María van a llegar al evangelio a través de la predicación fiel cuando alguien les predica. Y ese alguien es muy probablemente Dios te ha puesto ahí para que tú seas ese alguien que lleve el evangelio a esas personas. Pero debe estar presente el elemento humano, debe estar presente la predicación del evangelio a través del evangelio de una persona. Y él dice que alguien me guíe, que alguien me explique. Bueno, es que ahí viene lo que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes
me van a ser testigos. Anteriormente en la Gran Comisión Él le dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, haciendo discípulos, como enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado. Ellos tenían que enseñar. Ellos tenían que llevar el mensaje que habían recibido del Señor Jesucristo, tenían que presentarlo a estas personas que necesitaban de la verdad de Dios. Así que un elemento humano predicando. Por eso se hace tan importante que los hijos de Dios, que el creyente se involucre en la obra de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar a los perdidos si Dios va a utilizar elementos humanos, pero los elementos humanos que deberían estar preparados están sentados, ¿verdad? Si el creyente, el Hijo de Dios, no está preparado y listo para predicar el Evangelio, entonces hay un cortocircuito en ese sentido, en ese proceso de Dios. No está cerrando el círculo del proceso de la salvación, necesita estar preparado. Así que Felipe estaba preparado. Era un hombre que conocía las Escrituras. Ya habíamos visto en pasajes anteriores que nos hablaba de su sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, explicábamos que específicamente era una alusión a su conocimiento de las Escrituras, a la aplicación de las Escrituras. Y él conocía las Escrituras de manera tal que él pudo responder al eunuco en la situación que él se encontraba. ¿Ven? Felipe fue al lugar, se encontró, él no sabía con qué se iba a esperar. En el caso particular, él está leyendo el profeta Isaías y tiene una inquietud de cómo iba a entenderlo. Y entonces él lee el pasaje y le hace la pregunta de quién está hablando este pasaje. ¿Está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de otro? Habíamos leído anteriormente de que estaba leyendo el pasaje de Isaías cuando dice: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se hizo justicia. ¿Quién la contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces él le pregunta a Felipe y le dice: te ruego que me digas, te suplico, dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Él estaba interesado en entender de qué se trataba este pasaje. Y entonces Felipe va a responder. Entonces Felipe estaba preparado y estaba listo para empezar a ministrar, a usar la palabra y a ministrar la vida de esta persona a través de la palabra, en el lugar donde se encontraba, en la duda que él tenía, ahí se encontraba. Entonces esto nos lleva a pensar que todo creyente debe estar preparado para presentar el Evangelio. Precisamente, Primera de Pedro nos hablaba, cuando estábamos viendo Primera de Pedro, que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, que hay en ustedes. Así que, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Debemos estar preparados para presentar defensa. Por eso es tan importante el crecer en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como decía Pedro. Es tan importante estar en las Escrituras y conocer las Escrituras. ¿Ven? Entonces, como creyentes, no estudiamos las Escrituras simplemente para tener más conocimientos. Aunque hay personas que por ahí puedan estudiar la Biblia de una manera o de motivos errados, el verdadero creyente anhela estudiar las Escrituras porque a través de ellas conoce más a su Creador, entiende mejor su mensaje, por lo tanto está preparado y listo para cualquier momento que Dios le llame a utilizar bien la palabra, ya sea en su propia vida, en la vida de su familia o en cualquier otra persona que se preste la oportunidad para predicar el Evangelio. Debemos estar preparados con la palabra. Y esta no es una tarea o una responsabilidad simplemente del pastor. Es una tarea de cada creyente. Les dijo a sus discípulos: vayan, prediquen, enseñen el Evangelio, hagan discípulos. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos. Así que todo el tiempo que invirtamos en el estudio de la palabra y la preparación de la palabra, no es un tiempo perdido, hermanos. Es un tiempo ganado con una repercusión eterna. Porque como habíamos visto antes, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Por toda la eternidad, el estudio de la palabra nos va a servir. El estudio tal vez presente
de carreras profesionales, que siendo importantes en sus diferentes áreas, más sin embargo tienen su límite, porque en el cielo ya no necesitaremos abogados o arquitectos o doctores. Más sin embargo, en el cielo sí se necesitarán más y más personas que amen la palabra de Dios y que conozcan más de la palabra de Dios. La inversión en el estudio de la palabra es un tesoro eterno. Así que qué bueno que podemos prepararnos en la palabra de Dios y estar, como dice Pedro, siempre preparados para presentar defensa. Felipe estaba preparado y él entonces va a presentar defensa. Ahora, cuando va a presentar, él está preparado y va a presentar el evangelio. Él está preparado, ¿cómo? ¿De qué? Está preparado de la palabra, porque es la palabra el instrumento que va a utilizar para presentar el evangelio. Hay muchos creyentes que como decíamos antes, empiezan a traer otras cosas aquí a la mesa cuando se está predicando el evangelio. Y dicen, bueno, sí la Biblia, sí el evangelio, mas sin embargo yo también tengo que traer mi creatividad, tengo que traer mi astucia, tengo que traer métodos modernos, tengo que ser abierto y depende de cómo yo lo haga, entonces será el resultado. ¿Sabes qué? Sí, Dios va a utilizar nuestras habilidades. Claramente Dios utiliza tanto los dones espirituales como los talentos naturales combinados para llevar a cabo su obra en una persona y a través de una persona. Mas sin embargo, no se trata de las habilidades o de la creatividad o de los diferentes métodos que nosotros utilicemos para alcanzar una persona. Se trata del poder transformador de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de autoridad de la palabra, a eso nos referimos. La palabra es suficiente para traer el cambio a la vida de una persona. Esto es, si hay un mensaje importante para nuestro tiempo, es un mensaje importante para este tiempo y para todos los tiempos. La centralidad y la importancia de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. El Salmo 19 nos habla de la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Y nos habla de la palabra de Dios en sus diferentes facetas, como la ley, como el testimonio, como el mandamiento. Y nos habla de unas 6 características diferentes de esa palabra de Dios con esos diferentes sinónimos y que traen un efecto en la vida de la persona. Dice que la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, restaura el alma, es segura, hace sabio al sencillo, son rectos, alegran el corazón, es puro, el mandamiento de Dios es puro, alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre, son verdaderos, todos justos. La palabra de Dios es suficiente para hacer sabio al sencillo, como dice, para alumbrar los ojos, para alegrar al corazón. Y ese es el instrumento que Felipe va a utilizar ahora para llevar a este Señor al entendimiento del evangelio. Ahora, cuando vamos al evangelio o cuando vamos a predicar, utilizamos la Biblia, ok, estamos de acuerdo, pero ¿qué de la Biblia vamos a predicar? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? Y bueno, la Biblia es un conjunto de libros, como sabemos, de 66 libros. Y tiene diferentes estilos literarios y diferentes autores, diferentes trasfondos por un periodo de más de unos 1500, 1600 años. Y a través de todo esto es un libro que presenta una unicidad perfecta, una unicidad maravillosa que nos habla de un mensaje, nos apunta a un solo corazón de contenido, una misma, digamos así, moraleja, una misma enseñanza, una misma cúspide clímax de su presentación, y esa es la persona de Jesucristo. La Biblia nos presenta más que historias separadas, más que bonitas frases de ánimo, nos presenta a una persona, y esa persona y las implicaciones de la vida, del ser y de la vida, de la obra de esa persona, de la persona de Cristo. Y es precisamente ese es el tema de la Biblia, es el evangelio. La Biblia nos presenta a Cristo, la Biblia nos presenta el evangelio de Cristo.
Y es importante que entendamos esto. Así, cuando vamos a las Escrituras, no solamente vamos tratando de ver a ver qué pasaje bonito le vamos a explicar o le vamos a presentar, o agarrar versículos de aquí y de allá para hacer como un tipo, una mezcla, un popurrí, y bueno, y que salga bien. Sin embargo, si nosotros entendemos claramente las Escrituras todas apoyan un mismo punto, todas apuntan una misma dirección. Por lo tanto, si entendemos y manejamos bien las Escrituras, vamos a ser capaces de ver cómo cada pasaje, no importa en qué pasaje de las Escrituras estemos, ya sea en Génesis, o sea en los Salmos, o sea en uno de los profetas, o en el Nuevo Testamento, todas las Escrituras nos van a llevar a un mismo punto, en conclusión. Entonces, si la palabra de Dios nos lleva a un punto en conclusión, yo debo saber cómo la Biblia interactúa en ese sentido y cómo nos apunta al mensaje, a este mensaje. Si se pueden fijar, en nuestro pasaje, el eunuco estaba leyendo un pasaje realmente de Isaías. Y en ese pasaje de Isaías 53, donde el eunuco está leyendo, él está diciendo, bueno, ¿de quién está diciendo esto? ¿De quién está hablando? Y él tiene una pregunta genuina y honesta, porque aún en el templo, tal vez, si él había preguntado en el templo a los fariseos, a los maestros de la ley ahí en el templo, le iban a presentar que habían diferentes posiciones. Algunos creían tal vez que sí, el profeta estaba hablando de sí mismo, una experiencia particular del profeta Isaías. Otros decían que ese siervo sufriente, esa persona que está hablando ahí, es el pueblo de Israel, que era el que iba a ser herido y que iba a sufrir. Más sin embargo, claramente estas interpretaciones erraban al blanco, se quedaban cortas, porque Isaías no estaba hablando de sí mismo como aquel que iba a morir y que iba a tener gloria después de su sufrimiento. Estaba hablando del Mesías. Y era difícil para entender, y aún es difícil para un judío entender un Mesías que sufre, un Mesías que va a la cruz en maldición y morir. Era muy, muy contradictorio, porque ellos habían visto claramente el enfoque, la faceta del Mesías reinante, las facetas del Mesías como rey, pero Isaías nos presenta otra faceta del Mesías, y esta faceta es de su muerte. Así que Felipe conocía las Escrituras, y podemos ver que conocía tal vez las Escrituras mejor que los maestros de la ley que estaban en el templo. No porque tal vez en su cúmulo de títulos y de conocimiento y de que había estudiado con tales o cuales rabinos, sino que Felipe había entendido la clave para entender todas las Escrituras. Había entendido la llave para entender todas las Escrituras. ¿Y cuál es esa llave? ¿Cuál es esa clave para entender todas las Escrituras? Bueno, eso fue una llave, una clave, nada secreto, nada especial, pero sino un enfoque que incluso los discípulos habían perdido, y que Jesús mismo va a dar esa clave. Entonces Jesús le da esa clave a sus discípulos para entender las Escrituras, y Él lo hace después de su resurrección. Después de su muerte, su resurrección, en camino al Maús, Él se encuentra con un par de sus discípulos, y Él empieza a charlar con ellos. Y Él, en Lucas capítulo 24, después de caminar con ellos, Él había velado sus ojos para que no les reconocieran, y ellos charlaban con Él y decían: eres el único de acá que no sabe lo que ha pasado, los acontecimientos, y empezaban a decir, bueno, que ahora empezaban a mostrar sus corazones tristes. Este Mesías que había venido de Nazaret, y Jesús había muerto, y ahora ya todas sus esperanzas estaban hechas trizas. Mas sin embargo, Cristo le responde en el versículo 25 de Lucas 24. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?
Y dice el versículo 27 de Lucas 24, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Todas las escrituras, ese momento, esa explicación, ese discipulado, esa clase, fue tal vez, como a muchos han dicho, la mayor y la mejor de las cátedras y de las clases que se han dado en esta tierra. Cristo mismo, el Cristo resucitado, explicando todas las escrituras, haciendo las conexiones hacia su persona. Desde Moisés, todos los profetas, era una frase para todas las escrituras que tenían en su mano el Antiguo Testamento, cómo apuntaban a él, a su persona. Y él empieza a explicarle. Entonces ahí él le da esa clave. Y entonces luego vemos a estos discípulos abriendo sus ojos, son abiertos y entienden. Y entonces dicen, wow, no ardía nuestro corazón. El Señor les abre los ojos y ellos pueden entender el Evangelio. Y no es nuevo, porque es lo mismo que el Señor antes durante su ministerio, en su vida, en su tiempo terrenal. Él está predicando y Él le dice a los discípulos, a los fariseos, que ustedes, le dice a los fariseos en Juan 5, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y el versículo 46 él va a decir, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Jesucristo había hablado y le había dicho, las escrituras apuntan a mi persona, hacia el Mesías. Por supuesto, los fariseos quisieron apedrearlo, acusarlo de blasfemia. No entendieron al momento, y aún sus discípulos no entendían claramente al momento, sino hasta después de su muerte, su resurrección, cuando él explica, sus ojos son abiertos y los discípulos ven en su resurrección el cumplimiento de las escrituras, y él apunta o explica todo el Antiguo Testamento. Así que Felipe entendía este concepto, sabía las escrituras, que las escrituras apuntaban a Cristo, y entonces él empieza a hacer lo mismo. Y él dice, Felipe, versículo 35 de Hechos 8, Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzó de ahí, de este pasaje de las escrituras, y entonces Felipe empieza a abrir las escrituras y a hacer un enlace de cómo esta presentación de Isaías, cómo llega Isaías a esta presentación, qué es lo qué quiere decir, de quién se trata, y empieza a hablar del Mesías. Y desde Génesis estaba anunciado la muerte del Mesías, aun cuando en su pequeña forma, en su forma más primitiva, en el protoevangelio, ahí le decía a Adán y Eva, el Señor Dios, que una semilla, una simiente de la mujer, un él, porque dice él, ese hombre, esa persona iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás, iba a ganar en su dominio, pero iba a recibir una herida, no mortal, en su tobillo, en su calcañar, mas sin embargo iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde ese momento todas las escrituras empiezan a desplegar, a responder la pregunta de ¿quién es ese libertador? ¿Quién es ese? ¿Y cómo vendrá? ¿De qué momento vendrá? ¿De qué manera vendrá? Y este pasaje de Isaías sigue ampliando esa respuesta. ¿Quién es ese Mesías? ¿Quién es ese libertador? ¿Y cómo vendrá? ¿Cuáles van a ser las características de su venida? Y bueno, y él empieza a hacer esta presentación del Evangelio. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el Evangelio se centra en la persona de Cristo. Se centra en la palabra, basado en la palabra, pero está centrado en la persona de Jesucristo. No hay evangelio sin Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hablamos de salvación, pero hablamos también de todo lo que tiene que ver con relación y conocimiento, entendimiento de Dios. Tiene que ver a través de Él. Si sacamos a Jesucristo de la ecuación, no tenemos evangelio, no tenemos entendimiento de las escrituras, entonces son vacías. Como para muchos que de algunas sectas,
sectas o para la misma religión judía, que está vacía del diamante central de las Escrituras, del punto central, el Mesías, Cristo, Jesucristo. Y entonces ahí Felipe le explica. Romano nos habla de que no hay manera de que alguien pueda llegar a Cristo si no hay alguien que le predique, porque la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Cristo tiene que ser predicado, presentado, y entonces la fe despierta por la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Así que no basta simplemente con conocer datos de las Escrituras. No solamente es bueno saber información en sentido general. Lo importante es saber cómo la Biblia nos apunta al centro, cuál es el rol de ese pasaje en relación al panorama general de las Escrituras, que es la redención por medio de Cristo, la salvación en Cristo, la gloria de Dios mostrada en juicio, y también en la gloria de Cristo por el Evangelio, por medio del Evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vemos en las Escrituras esto? Felipe entonces empezó a mostrar de manera eficaz, de una manera clara, de una manera comprensiva, la persona y la obra de Cristo. ¿Entendemos? Ese es el Evangelio. Hay tantos mensajes que encontramos por ahí, y si usted está pasando tiempo en su casa, pasando de un canal a otro de YouTube, usted va a ver miles diferentes de mensajes, pero las Escrituras nos presentan que la Biblia nos apunta a Cristo y que no hay salvación aparte de Él, y que estamos en una necesidad de confesar a Cristo, a arrepentirnos de nuestros pecados y entender que Cristo ya pagó el precio por los pecados, de que Cristo ya vivió la vida perfecta, obediente a todos los mandamientos de Dios, para que si yo creo en Él, Él me otorga esa justicia, esa ganancia, esos atributos, digamos, todos esos privilegios que Él ganó con su obediencia, su justicia, en sentido general, le es aplicada a la persona que cree. Sus pecados son aplicados a la persona de Cristo, y la salvación es posible. Sin Cristo no hay salvación. Y entonces, ¿qué hizo Felipe? Felipe nos sacó una pizarrita y le empezó a hacer dibujitos bonitos para que fuera un mensaje más clarito para el eunuco. Felipe le presentó a Cristo. Es importante que nosotros tengamos esto presente. Cuando leemos la Biblia tenemos que verla en su contexto inmediato de su libro, del pasaje, el capítulo donde se encuentra el pasaje, del libro donde se encuentra, de la sección donde se encuentra, pero también en su panorama general, como este pasaje me apunta a Cristo. Es ahí donde se cierra el círculo. Porque si yo tomo un pasaje de las Escrituras y yo por un punto tomo el pasaje y lo halo de los pelos y lo aplico directamente, no estoy viendo el valor literario de las personas y el entonces, la dinámica de lo que estaba pasando ahí. Simplemente yo estoy haciendo una moralización. Yo agarro y digo, bueno, agarro este pasaje y digo, David fue valiente, yo tengo que ser valiente, y ahí apliqué el pasaje. Bueno, estoy tomando una ruta corta y errada. Cada pasaje debe llevarnos a entender a su audiencia primaria, a quién fue escrito, ¿verdad? Y cuál fue el propósito y la ocasión por la cual se escribe todo libro, toda carta, se escribe con una ocasión, un propósito, con una idea en mente, cómo fue escrito y para entender esa situación de ellos. Entonces, después de ahí, nosotros no tomamos eso tampoco y vamos directamente y lo aplicamos a nosotros, porque entonces estamos simplemente diciendo, bueno, sí, yo entiendo de que Felipe predicó el Evangelio, entonces yo debo ser valiente como Felipe, que se acerca al auto, y debo tener valentía para predicar el Evangelio. Bueno, eso es una manera de hacerlo, pero no es la manera completa. La manera completa es tomar todo pasaje y
pasarlo entonces por la cruz de Cristo. Cómo eso me apunta a la obra de la redención, al panorama general de las Escrituras. ¿Qué de ese pasaje yo puedo entender entonces a través de las Escrituras? No es que yo en mi propia tengo que tener valentía como si yo creara de mí mismo valentía para predicar el Evangelio, sino que a la luz del pasaje, a la luz del Evangelio, del panorama general, yo entiendo que Felipe era capaz de hacer esto a través de la obra del nuevo nacimiento. Él también era un pecador perdido que no entendía las Escrituras, al igual que el etíope, pero que un día Cristo le alcanzó con su palabra, con el Evangelio, y sus ojos fueron abiertos y transformados, y al estudiar las Escrituras, él entendió la centralidad de Cristo, y entonces él entiende que no es una obra propia, ni de justicia propia, sino una obra de gracia, tanto en la salvación como en su propia vida, y él entonces empieza a vivir una vida de agradecimiento a Dios por la obra de salvación en él, y él está dando por gracia, por la cruz de Cristo, por lo que Dios ha hecho en él, dar por gracia, por lo que es de Dios mismo. Entonces, en este sentido, un ejemplo rápido de lo que nosotros debemos pensar en cuanto al pensar en la cruz, pensar en el entonces, pensar en interpretar, una buena interpretación de qué el pasaje me está hablando, y luego entonces llevarlo como eso me apunta a Cristo, y luego entonces una aplicación personal. Y ahora sí, después que yo entiendo cómo un pasaje específico está conectado en su contexto inmediato, y luego cómo ese pasaje se conecta al panorama general de las Escrituras, pasando por la cruz de Cristo, entonces hoy estoy listo para aplicarlo a mi vida y cómo yo puedo entonces llevarlo a cabo. Felipe pudo hacerlo, y tú y yo, si nos preparamos y tenemos el corazón de ver las Escrituras en su importancia, en su suficiencia, en la centralidad del Evangelio de Cristo para la predicación, y luego entonces nosotros poder estudiar esa palabra para estar listos y preparados para entenderlo nosotros mismos, aplicarlo a nosotros, a nuestras familias y a todo aquel que nos demande respuesta. Entonces eso fue lo que Felipe hizo. Ahora, último del pasaje es que hubo una respuesta. ¿Qué pasó con este funcionario del gobierno de Candace? ¿Qué pasó con este señor que estaba interesado en buscar de Dios y que estaba leyendo este pasaje que no entendía? Bueno, al Felipe predicarle de una manera correcta, fielmente el Evangelio, él entonces responde. ¿Y cuál es su respuesta? Bueno, el versículo 36 nos va a decir: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces llegaron a un lugar donde había agua. Pudo haber sido un pequeño río, riachuelo, pudo haber sido una laguna, pero llegaron en ese momento, en el momento preciso, ¿no? Otra vez Dios obrando, poniendo todos los puntos en su lugar, y Dios casualmente, ¿verdad? Nosotros los creyentes no creemos en la casualidad, creemos que Dios está en control, así que es una diosidad. Dios ocasiona que precisamente ahí hubiera agua, y entonces él dice: bueno, yo quiero ser bautizado. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, porque es que el Evangelio ha sido explicado, y él entiende que necesita a Cristo, necesita testificar públicamente de esa fe que él ha creído. ¿Por qué? Porque él está entendiendo el Evangelio y siendo obediente a esa ordenanza del bautismo. Así que en todo ese recorrido, no se nos dice qué tanto fue el tiempo que recorrieron juntos ambos, pero en todo ese recorrido ya Felipe pudo explicarle bien, no solamente el pasaje precisamente de Isaías, sino todo el Evangelio, al punto de cómo tenía que responder en su fe y cuáles eran las consecuencias de esto. Un testimonio público, o sea, una vida transformada que daba testimonio, y que este hombre tan importante estuviera dispuesto, digamos así, a humillarse de su puesto y de su estatura, a bajarse. ¿Se acuerdan de Naamán? Y cómo él decía que era para él una humillación mojarse en un río judío. Este también tiene ahora no la actitud de Naamán de altivez y de orgullo, sino un corazón transformado y humillado, decir: bueno, yo humildemente me bajo, y aunque sea un arroyito, aunque sea el agua media sucia, no sabemos la condición del lugar, pero él dice: aquí hay agua,
y yo me quiero bautizar. Eso fue una fe práctica. Él estaba creyendo en el Evangelio de Cristo y estaba dispuesto, escuche bien, a identificarse con esa fe, no importando las consecuencias. ¿Usted entiende las repercusiones? Nosotros hoy día no entendemos las repercusiones del bautismo en los días de la iglesia primitiva. Cuando alguien se bautizaba, estaba tal vez trayendo para sí mismo una sentencia de muerte y una exclusión social y familiar. Para el judío, para el etíope, tal vez luciría de manera diferente. Recuerden que un funcionario como este no viajaba solo, estaba viajando con su caravana, ¿verdad? Su séquito. ¿Qué iban a pensar ellos? ¿Iban a decirlo? ¿Le iban a contar a la reina? ¿Qué iba a pensar la reina? ¿Iba a perder su trabajo? ¿Le iba a costar su vida si ellos tenían otros dioses? Su posición, su estatus. Tal vez tenía un costo, pero él estaba dispuesto a hacerlo, una muestra de una fe genuina. De hecho, la fe verdadera siempre presenta frutos genuinos, tangibles, de cambios. Fe no solamente decir qué bonito mensaje yo creo, sino que nos llama a una acción, y el eunuco acá está tomando la decisión de poner su fe y de identificarse con ese Mesías Jesucristo, no importando las consecuencias que le trayeran. Y no solamente eso, sino que sigue más adelante, dice Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y entonces dijo, estas son las palabras de este Señor, increíblemente, ¿no? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué testimonio! ¡Qué gran confesión! ¿Ustedes recuerdan una confesión similar antes en las Escrituras? Claro, en los Evangelios habíamos visto esa confesión que Cristo mismo exaltó y alabó de los labios de Pedro cuando él entendió que Cristo era el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios viviente. Y Cristo dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces esa revelación, que es una revelación celestial, no viene del esfuerzo humano. Qué inteligente soy, me esforcé y llegué a esa conclusión. Esa conclusión que llegó a Pedro, que Jesucristo lo atribuye directamente a la obra sobrenatural de Dios en su vida, es la misma obra sobrenatural en la vida de este eunuco para decir entonces Jesucristo es el Hijo de Dios. Él entendió, y no solamente lo entendió, aquí está haciendo una confesión pública. ¿Se acuerdan que la palabra nos llama? Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una parte de la confesión. La fe genuina es una fe que se confiesa. Pablo dice, bueno, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una confesión que se hace públicamente. Bueno, esta es mi fe. Es imposible que alguien crea verdaderamente en Cristo y que lo haga de manera incógnita toda su vida y que nunca nadie lo sepa y nunca nadie se lo dijo. Ese no es el patrón que vemos en las Escrituras. El patrón de las Escrituras son personas que vienen a Cristo y que confiesan su nombre públicamente, que tienen el hecho de poder. Una cosa es cuando estamos pensando en nuestra mente, ¿verdad? Conceptos, pero cuando nosotros lo procesamos y lo expresamos, entonces estamos entendiendo. Ahí como cuando la maestra nos explicaba la clase, pero luego nos mandaba al frente al pizarrón y nos daba la tiza para que nosotros entonces pudiéramos explicarlo, ese concepto nuevamente, a la clase. De esa misma manera, cuando nosotros entendemos el Evangelio, somos capaces de poder expresarlo. Tal vez de manera sencilla, pero y vamos creciendo en el entendimiento del Evangelio a explicarlo de una manera más compleja, pero hay una confesión que se echa de manera llana, y entonces él empieza a hacer esa confesión pública, y esa confesión pública se espera de cada creyente. Si usted ha escuchado el Evangelio y ha creído en Cristo,
Parte de ese proceso es que debe confesarlo, debe decirlo a otros y debe proclamar esa fe que usted tiene en su corazón. No basta con decir, bueno, es mi fe privada de mi propio corazón y ya, y nadie lo sabe. Esa fe trae, como dice Jesucristo, es un río que brota en el interior y salpica vida eterna, para vida eterna. Eso, no se puede esconder una luz debajo de un almud, decía Cristo, ¿verdad? Se abre, es pública la fe del creyente. Entonces, ¿qué paso público? Aparte de su confesión, él da, entonces va a ser bautizado. Y dice el pasaje, descendieron, entendiendo, al agua, dando ese punto también la idea de que ellos fueron sumergidos en el agua, así como Juan el Bautista lo hacía anteriormente. También se va trazando el patrón del bautismo por inmersión, el bautismo de creyentes, ¿verdad? Ha creído, ha entendido el Evangelio, entonces es bautizado. Es lo que vemos en las Escrituras, ¿no? Y se sumergieron. Ahora, ¿cuál es el resultado de una vida que entiende el Evangelio, que confiesa el Evangelio y que viene a Cristo en arrepentimiento y fe? Bueno, es una vida transformada. Cuando este señor sube, paran en el agua y se bautizan, ya no es la misma persona que estaba subiendo a Jerusalén. Acuérdense, la idea de subir es ir a Jerusalén. Si vienes de Egipto, subir, bajar. El que estaba subiendo a Jerusalén no era el mismo que ahora bajaba de Jerusalén, iba de vuelta a casa. Ahora era una persona diferente, valiente y capaz de confesar su fe públicamente, de dar testimonio de su fe en Cristo, hacer esta confesión maravillosa de su fe en Cristo. Pero también tiene un cambio en su corazón. Y ahí está un cambio clave y maravilloso del Evangelio. Dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo volvió a ver más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Continuó gozoso su camino. El gozo en el corazón. No estamos hablando de una simple alegría momentánea. El gozo de Dios es el gozo producido por el Espíritu Santo en un corazón que ha sido cambiado, de un alma nacida de nuevo. Se le ha dado un nuevo corazón, se le ha dado el Espíritu Santo y ahora tiene la capacidad de tener un gozo más allá de las circunstancias. El verdadero creyente siempre va a experimentar un gozo en su corazón, que es un gozo constante y que no depende de las circunstancias. Esto es clave, porque aquel que vive de las experiencias, por ejemplo, aquel que está tratando de buscar experiencias y sentirse bien y tener un hype en las emociones y luego entonces tiene bajones, ¿verdad? Porque las emociones suben y bajan, ¿sí? Tienen altos y bajos. No estamos hablando de las emociones. En este caso es el gozo. Cuando la Biblia nos habla de gozo, nos habla de una alegría y una paz en el corazón que no la puede dar nada más que Dios mismo a través de Cristo, a través del Evangelio, aplicada por el Espíritu Santo. Ahora él está gozoso, siguió su camino con gozo. El gozo es una marca del creyente verdadero. Si usted ve a una persona deprimida, una persona triste, una persona amargada, es evidencia clara de que hay una ausencia de ¿qué? Hay una ausencia de gozo. Claro está. El creyente pasa por momentos y nuestras emociones fluctúan, claro está. Hay situaciones en las que estamos pasando por pruebas y por situaciones difíciles. Pero hay algo diferente en la vida del creyente y en una vida de un no creyente. El no creyente pasa por las circunstancias con amargura, con rencor, con tristeza o con depresión y con una situación, con un peso en el corazón. Pero el creyente sufre también, puede pasar por las situaciones difíciles, puede pasar por circunstancias difíciles donde hay lloro, donde hay lágrimas, mas sin embargo el gozo nunca abandona al creyente. Lea mis labios, el gozo nunca abandona al creyente porque su fuente es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dijo que somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de nuestra salvación hasta la herencia eterna. Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar. El Espíritu Santo va a estar con ustedes, Él va a ser su tabernáculo, Él va a habitar con ustedes.
Entonces, si el creyente verdadero tiene el Espíritu Santo, de verdad, entonces el gozo es constante. No estamos hablando de una sonrisa superficial, no es de cómo estás bien. Estamos hablando de que en la tristeza, o en la tribulación, o en la angustia, o en la prueba, acá en tu alma, en el corazón del creyente, hay una constante, una línea constante que une todos los puntos, que es un pequeño sabor a gloria, un pequeño sabor a la eternidad. Y ese es el gozo del creyente. Así que este señor fue cambiado. Felipe continúa haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio donde quiera que él iba, predicando a Cristo. Pero este señor para siempre fue transformado, porque ahora ya no era el mismo que subió a Jerusalén, fue una persona transformada. Quiero que pensemos en esto. Dios hizo todo esto que hemos hablado de obrar desde tanto tiempo atrás en la vida del eunuco etíope, obrando desde tanto tiempo atrás, preparando la vida de Felipe, obrando para orquestar toda esta circunstancia para llegar a este punto específico, preparando a su siervo, llevando el evangelio, con toda la guía del Espíritu Santo de manera protagonista en toda la escena, llevando a cabo su obra de salvación. Dios hace todo esto para ver este resultado, el resultado de una vida cambiada con gozo verdadero, y también una vida de un siervo fiel, que también no solamente, no se nos dice acá en el pasaje, el eunuco siguió su camino con gozo, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo arrebata a Felipe y lo lleva a otras aldeas, pero también Felipe fue con gozo, porque el gozo es compartido, tanto la persona que recibe a Cristo, que es transformada, como aquel que predica el evangelio, que es fiel a predicar las escrituras. Dios da un gozo que es compartido. Si no has predicado el evangelio y no has llevado a una persona a los pies de Cristo, tal vez no sabe de lo que estamos hablando, pero si así lo has hecho y si así te dispones a hacerlo, vas a encontrar de que Dios da un gozo maravilloso de ver a personas pasando de muerte a vida, ver a personas viniendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y ese gozo que ellos experimentan es un gozo que tú compartes también. Quiere el Señor que Él nos motive en este tiempo, en esta circunstancia que estamos viviendo, como si fuéramos expatriados y como si estuviéramos en este mundo como peregrinos extranjeros, que así lo somos. Poder predicar fielmente el evangelio, prepararnos, estar listos, ser siervos de Dios íntegros en la palabra, íntegros y hombres y mujeres de la palabra, para predicar el evangelio y ver el resultado de ese evangelio. ¿Qué es, cómo se ve ese evangelio? Un evangelio que está basado en la palabra, centrado en Cristo, y que produce los frutos como resultado del nuevo nacimiento. Que el Señor nos bendiga por su palabra y cumpla ese propósito, esa bendición en nosotros. Padre, al abrir tu palabra, Señor, vemos qué maravillosa es la obra del evangelio, cómo tú estás de manera activa, soberana, obrando cada detalle para la salvación de una persona, obrando en la vida de tus hijos para llevar ese mensaje a otras personas. Y Señor, queremos ser parte de tu obra, no queremos ser espectadores, como tal vez aquellos que estaban ahí como el séquito de este funcionario, sino más bien queremos ser parte activa, Señor. Y si no hemos venido a Cristo, si no hemos nacido de nuevo, queremos ser como ese etíope, queremos hacer las preguntas correctas, venir a las Escrituras, buscar el consejo y la explicación de la palabra y buscar el reino de Dios, su justicia, buscar de Cristo, y que nuestros ojos sean iluminados. Y por otro lado, si ya conocemos a Cristo, ser como este Felipe, este siervo tuyo que estuvo dispuesto y preparado para presentar el evangelio. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir vidas de esta manera, gozosamente, Señor. Sabemos que tú preparas el trasfondo y nos llamas a tu tiempo, pero que nosotros estemos listos, preparados, buscando, atentos a oportunidades para presentar tu evangelio, Señor. Y queremos en tu misericordia ver la salvación.
Queremos experimentar la salvación en vidas de personas que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, sabiendo que solamente en Él hay salvación. Esa es nuestra oración hoy, y te pedimos esto en el nombre de Cristo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga.